todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy nuevamente estamos acá con una nueva lectura o un nuevo capítulo de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Estaremos leyendo el capítulo 17, así que los y las invito a que se pongan cómodos y cómodas para esta lectura. Esta lectura va a estar un poco corta, así que es perfecta para esos días en los que casi no tenemos tiempo. Y dice así, capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane lo que había pasado entre el señor Wickham y ella. Jane escuchó con asombro y preocupación. Le costaba creer que el señor Darcy pudiera ser tan indigno y al mismo tiempo merecer toda la consideración del señor Bingley. Y sin embargo, no estaba en su naturaleza cuestionar la veracidad de lo que pudiera decir un joven de una apariencia tan encantadora como Wickham. La posibilidad de que hubiera realmente soportado aquellas injusticias era suficiente para despertar sus sentimientos más compasivos, y poca cosa se podía hacer en consecuencia, salvo pensar bien de los dos y defender la conducta de ambos, y atribuirlo todo a un accidente o a un malentendido, pues no podía explicarse de otro modo. Me atrevería a decir, dijo, que los dos han sido engañados, de un modo u otro que nosotras ignoramos por completo. Tal vez haya personas interesadas que han tratado de enemistarlos. En fin, a nosotras nos es imposible conjeturar las causas y las circunstancias que pueden haberlos enfrentado, pero no tiene por qué haber ninguna culpabilidad real por ninguna de las dos partes. Muy cierto, desde luego. Y ahora, mi querida Jane, ¿qué tienes que decir en defensa de esas personas interesadas que seguramente han estado implicadas en este caso? Tendrás que exculparlas, a ellas también, o nos veremos obligadas a pensar mal de alguien. Ríete de mí todo lo que quieras, pero no conseguirás que cambie de opinión. Mi querida Lizzie, tú solo piensas en la vergonzosa situación en la que queda el señor Darcy al tratar al favorito de su padre de semejante manera, una persona a quien su padre había prometido ofrecerle un futuro. Es imposible. Ningún hombre con una sensibilidad común, ningún hombre que estimara en algo su reputación podría ser capaz de hacer eso. ¿Y sus amigos más íntimos pueden estar engañados respecto a él? Ah, no. Me resulta mucho más fácil creer que el señor Bingley está siendo engañado que pensar que el señor Wickham pudiera inventarse una historia como la que me contó anoche. Nombres, hechos, todo expresado sin ambages. Si no es así, ya veremos cómo lo niega el señor Darcy. Además, había mucha verdad en sus miradas. Es difícil, desde luego. Es muy enojoso. Una no sabe qué pensar. Te ruego que me perdones, pero una sabe exactamente qué pensar. Pero Jane solo podía estar segura de una cosa, que el señor Bingley sí había sido engañado. Si había sido engañado, no lo toleraría cuando todo el asunto se hiciera público. Las dos jóvenes señoritas tuvieron que abandonar el jardín donde habían mantenido aquella conversación, porque en ese momento llegaron las mismas personas de las que habían estado hablando. El señor Bingley y sus hermanas venían a entregar una invitación personal para el baile de Netherfield, tan largamente esperado, que estaba fijado para el martes siguiente. Las dos damas estaban encantadas de volver a ver a su querida amiga y aseguraron que hacía una eternidad que no se veían, y constantemente le preguntaban qué había estado haciendo desde que se separaron. Al resto de la familia no le prestaron ninguna atención. Evitaron a la señora Bennet todo lo posible. Casi no le dirigieron la palabra a Elizabeth y a todos los demás los ignoraron. Se fueron pronto, levantándose de las sillas con una violencia que cogió a su hermano por sorpresa y apresurándose como si estuviera impacientes por escapar de las cortesías de la señora Bennet. La perspectiva del baile en Netherfield era extraordinariamente emocionante para todas las féminas de la familia. La señora Bennet decidió pensar que el baile se daba en honor de su hija mayor y estaba particularmente halagada por haber recibido la invitación personalmente
de manos del señor Bingley, en vez de una engorrosa tarjeta. Jane se imaginó una feliz velada en compañía de sus dos amigas y las atenciones de su hermano, y Elizabeth pensó con placer en bailar un montón con el señor Wickham, y en ver las miradas del señor Darcy, y en su comportamiento la confirmación de todo lo que sabía. La felicidad anticipada de Catherine y Lydia dependía menos de un acontecimiento concreto o de una persona en particular, pues aunque las dos, como Elizabeth, tenían intención de bailar la mitad de la velada con el señor Wickham, este no era de ningún modo el único acompañante que podía satisfacerlas, y un baile era en cualquier caso un baile. E incluso Mary llegó a asegurarle a su familia que no estaba de todo reacia a acudir. Mientras pueda tener las mañanas para mí, dijo, no me importa. Creo que no es ningún sacrificio acudir de vez en cuando a estos compromisos nocturnos. La sociedad tiene sus exigencias y yo me declaro una de esas personas que consideran que ciertos espacios de recreo y entretenimiento son aceptables para todo el mundo. Elizabeth estaba tan entusiasmada con la cita que, aunque habitualmente no hablaba con el señor Collins y no era obligatorio, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley, y si lo hacía, si pensaba unirse al entretenimiento principal de la velada, y se quedó bastante sorprendida al descubrir que el pastor no tenía ningún reparo al respecto, y que estaba muy lejos de temer una reprimenda ni del arzobispo ni de Lady Catherine de Bourgh si se lanzaba a bailar. Le aseguro que de ningún modo pienso que un baile de este tipo, ofrecido por un joven elegante a personas respetables, puede albergar ninguna maldad, dijo. Estoy tan lejos de poner objeciones a la danza que confío en que todas mis preciosas primitas me honren concediéndome sus manos en el curso de la velada, y aprovecho esta oportunidad para solicitar la suya, señorita Elizabeth, para los dos primeros bailes especialmente, una preferencia que confío en que mi prima Jane atribuya a una razón precisa y no a una falta de respeto por ella. Elizabeth se sintió completamente acorralada. Se había propuesto conseguir que Wickham se comprometiera con ella para aquellos dos primeros bailes, precisamente, y se los tenía que conceder al señor Collins. Su alegría nunca se había empleado en peor ocasión. En todo caso, ya no había remedio. La felicidad del señor Wickham y la suya propia se retrasaría forzosamente un poquito más, y aceptó la propuesta del señor Collins con la mejor cara que pudo poner. Tampoco le agradó en absoluto su galantería, porque la idea parecía sugerir algo más, y entonces se dio cuenta, por primera vez, de que ella era la elegida, entre todas sus hermanas, para ser la señora de la rectoría de Hunsford, y para asistir a las partidas de cuatrillo en Rosings, siempre que no hubiera mejores visitas disponibles. La idea no tardó en convertirse en convicción. Mientras escuchaba las galanterías cada vez más abundantes que le estaban dedicando, y veía sus incesantes arrebatos alabando su ingenio y su alegría, y aunque más asombrada que halagada por el efecto de sus encantos, no transcurrió mucho tiempo antes de que su madre le diera a entender que la posibilidad de un matrimonio con el señor Collins era extraordinariamente apetecible en su caso. Sin embargo, Elizabeth prefirió no darse por enterada, pues era plenamente consciente de que cualquier contestación sería motivo de una grave disputa con su madre. A lo mejor el señor Collins nunca llegaba a plantear formalmente la oferta, y mientras no lo hiciera era una tontería discutir por él. Si no hubiera tenido que preparar el baile de Netherfield y no hubiera podido hablar de él, las pequeñas de las Bennet habrían sido muy desgraciadas todo ese día, porque desde el día de la invitación hasta el día del baile hubo tales aguaceros que se hizo imposible ir caminando hasta Merrington ni una sola vez. Ninguna tía, ningún oficial, ninguna novedad que comentar, hasta las rosas para los zapatos, destinadas al baile de Netherfield, tuvieron que encargarse. Incluso Elizabeth pudo poner su paciencia a prueba con el mal tiempo, porque impidió absolutamente que su amistad con el señor Wickham
siguiera avanzando, y solo la perspectiva de un baile el martes pudo conseguir que Kitty y Lidia aguantaran de buen humor el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Ok, eso fue el capítulo 17. Como se pudieron dar cuenta, fue bastante corto. ¿Que es bueno? Sí. Uno, porque ustedes ya saben, hay días en donde simplemente no queremos una lectura tan extensa, así que esta es perfecta para esos días. Pero la próxima lectura sí está bastante larga. Está un poquito larga, sí, pero bueno, ya veremos, ¿no? Nos preocuparemos de eso en el siguiente capítulo. Por hoy simplemente me despido. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora o lugar en el que estén escuchando este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.